La honra y la gloria sean para nuestro Padre Celestial en esta mañana. Agradecidos por todas las bendiciones que el Señor nos da. Después de este fuerte temblor, hemos visto que la mano de Dios siempre se manifiesta donde quiera que estemos. Amén. Saludamos hoy a nuestros hermanos en Chile, lamentando el terremoto que hubo allí y esperando que el Señor tenga a cada uno de ellos muy bien. Amén. En esta mañana, hermanos, antes de dar inicio al servicio, queremos manifestar nuestras condolencias por la pérdida de un familiar, nuestro primo hermano Enrique Bueno Silva. Que el Señor tenga misericordia de él, porque todo ya está consumado. Amén. Y que el Señor dé paz, tranquilidad y resignación a sus familiares más allegados. Amén. Amén. Sabemos que perder un ser querido es duro y nos duele como familia, pero también sabemos que partimos para una vida eterna, donde el Señor, en su infinita bondad y misericordia, nos acoge para poder así avanzar en su camino. En esta mañana, hermanos, vamos a tener un tema sobre las falsas doctrinas que se han formado a través del mensaje. Esas falsas doctrinas son las que hacen o han hecho que haya esas aguas de separación dentro de los hermanos en la misma iglesia. Así que en esta mañana vamos a abrir con una oración, orando por algunas necesidades, las cuales tenemos todos y algunos hermanos que han solicitado se ore por ellos. Así que vamos a orar en esta mañana por estas necesidades y damos apertura a nuestro servicio. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por la vida, por la salud, Amén. por este maravilloso día que nos concedes, Padre. Suplicamos, Señor, que tu misericordia y tu bondad sean sobre nosotros, que perdones nuestras faltas y nos ayudes a perdonar, que nos concedas la paz, la paciencia y la templanza en nuestras vidas. Te suplicamos, Padre amado, por la salud de nuestro hermano Haron, el pastor en Pakistán, que el Señor obre sobre la salud de él. Sí, Señor. También, Señor, entregamos a Ramiro Andrés Rueda Sepúlveda en tus manos, Sí, Señor. suplicando, Padre, que obres sobre la salud de este joven. Amén. Tú sabes, Señor, cuál es el propósito que tienes con él. Amén. Por eso, Padre, te pedimos que hagas tu santa voluntad sobre esas vidas. Señor Dios. En tus manos entregamos a nuestro hijo Jonathan Rueda Pavón Sí, Señor. y suplicamos, Señor, que tu bondad y tu misericordia obren también sobre la salud de ese hombre. Amén. Tú sabes, Señor, cuál es el propósito que tienes en estas vidas. Amén. Por ello, Padre, no interrumpimos lo que tú tienes. Amén. Solo pedimos, Señor, que tu misericordia obre sobre estas vidas. Amén. Que seas tú definiendo cada carga y cada paso que ellos den. Sí, Señor. Te suplicamos, Señor, que tu santa mano sea sobre tu pueblo en esta mañana, Sí, Señor. bendiciendo a cada hermano, a cada hermana, sanando a los enfermos, ayudando al necesitado Amén. y consolando al afligido. Amén. Que tu santa mano sea sobre tu pueblo y que seas tú, Señor, dándonos palabra en esta mañana.
Pedimos que tu santa bendición descienda sobre cada uno de nosotros. Lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que, hermanos, entonces vamos a hablar hoy de las falsas doctrinas. Para ello quiero que abramos la Sagrada Escritura en 1 Samuel 8, del 1 al 22. 1 Samuel 8, del 1 al 22. Dice la palabra del Señor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han despreciado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemne contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Amén. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en carros y su gente de a caballo, para que corran delante del carro, y nombrará para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quear en sus campos, y cieguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos. Con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová no responderá aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: Sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Ios cada uno a vuestra ciudad. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, hemos leído esta porción de tu palabra. Solo queremos, Señor, en esta mañana que tú nos muestres el camino y nos des tu palabra para hablar a tu pueblo. Amén. Que estas palabras, Señor, que coloques sobre nuestra boca sean palabras para formación, mas no para destrucción. Amén. Que seas tú, Señor, con el amor que tienes para cada uno de tus hijos,
abriendo el entendimiento y dando sabiduría a cada uno de nosotros. Suplicamos, Padre, que tu misericordia y tu bondad sean entregadas a cada uno de los oyentes y de tus hijos en esta mañana. Amén. Te pedimos, Padre, que hables a través de estos labios mortales. Que no sea este hombre hablando, Amén. sino sea tu palabra hecha manifiesta a través de este hombre. Pedimos, Padre, que tu misericordia nos acoja en esta mañana y que seas tú, Señor, guiándonos para perfeccionamiento de los santos. Amén. Suplicamos, Señor, tu santa bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces, ese tiempo era un tiempo como el de ahora. Fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros nos equivocamos, porque en la gran mayoría de los casos de la vida cotidiana, hombres y mujeres se desvían de la guianza que Dios ha puesto a través de sus padres. Samuel era un profeta de Dios, pero sus hijos se desviaron de la palabra. Al igual ocurre hoy día. Nosotros podemos ser guías espirituales de un pueblo, pero nuestros hijos pueden estar lejos de la presencia del Señor. Jesús no pudo realizar un solo milagro en su tierra, porque nadie creía en lo que Él era ni en lo que Él decía. Amén. Y nosotros no podemos ser más que Jesús. Así que hay errores en todas partes, hay errores en todas las familias, hay errores en todas las iglesias. Y nosotros no podemos dudar de ese verdadero guía, como dudó aquel pueblo. El verdadero guía de ellos era nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. El mismo Jehová, el mismo Padre. Amén. Entonces Jehová Dios habló a Samuel y le dijo que le diera ese rey. ¿Ven? Amén. Porque ellos querían abandonar al rey que les había sacado de Egipto, a ese Dios, a Jehová Dios. Ellos querían dejarlo atrás, ellos querían una vida diferente. Y renunciaron al ministerio que Saúl les tenía para guiarles. Dios les había sacado de la esclavitud. Entonces, cuando el Señor Jesucristo envió al mensajero a preparar su venida con Juan el Bautista, entonces Juan el Bautista llegó allí y todos decían que él era Dios. Pero él les decía que no lo era. Ni siquiera permitió que se llamase profeta. Sin embargo, él dijo que profeta, él era un hombre que era a preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Él nunca dijo que era Dios. Amén. El hermano Branham también lo dijo. Amén, amén. Él dijo, yo no soy Dios. Ni siquiera le gustaba que lo llamaran profeta, porque él decía que no era digno de eso. Amén, amén. Pero él decía, bueno, profeta puede ser todo predicador, toda persona que predica la palabra del Señor. Amén, amén.
Pero muchos han confundido ese tipo de declaraciones y crean dogmas de cada palabra que el mensajero para esta edad trajo. Y también sabemos nosotros que por allá por el año 70, 77, se incubó aquí en Colombia, en reuniones de pastores, allí se incubó el famoso nuevo nombre, del cual habla Apocalipsis 2:17. Amén. Allí dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces resultaron ellos diciendo que Dios les había revelado que el nuevo nombre era William Marion Branham. Y con este versículo han tropezado muchas personas introduciendo el dogma serpiente en el mensaje. ¿Ven? Amén. Aquí en Colombia hay un grupo, llamémoslo así, de hermanos que han profesado este dogma y lo han hecho fuerte aquí a nivel de América Latina. Porque en sí, lo que le interesa a muchos es sobresalir, figurar. ¿Ven? Amén. Crecer en sus iglesias, tener grandes iglesias. Pero ellos en esa época se dieron cuenta que era muy prematuro lanzarle esa bomba. Satanás les dijo: quédense quieticos todavía, más adelantico. ¿Ven? Amén. Pero es muy difícil, hermanos, porque han habido muchos, pero muchos hermanos que han sido reclutados por ese dogma. ¿Ven? Al igual que William Soto Santiago, que confundió a muchos hermanos en el mundo. Así ocurrió con este mensaje, el cual conocemos con el famoso nuevo nombre o el retorno. ¿Ven? Y ellos empezaron a decir que el hermano Branham iba a retornar en un caballo blanco y que iba a recorrer nuevamente estas veredas. Y se hicieron llamar el retorno de William Marion Branham, hasta himnos han compuesto del tal retorno. Pero como no hubo, ellos decían que él retornaba en el 2000. Pero como no hubo retorno, entonces en el 2005 hicieron contactos con los hijos del hermano Branham, porque ellos fueron los que empezaron a promover esta idea. Por eso el profeta decía: hermanos, lo que más me duele es que este dogma se haya formado en mis propios seres queridos. ¿Ve? Amén. Y como ellos eran los que promovían esto, entonces muchos hermanos desconocían que estos hermanos lo que estaban era buscando devolverlos al catolicismo. Esa es la realidad. Amén. Porque ellos pretenden imponer ideas como los católicos, como los mormones, como muchos otros, a rey muerto, rey puesto. Pero el hermano Branham nunca aceptó esas cosas. ¿Ve? Amén. Entonces ellos nombran a José Branham como profeta. Y aquel hombre entonces dijo
que el absoluto era escuchar las cintas, que el absoluto era el hermano Branham. Y el único absoluto es Dios. Amén, amén. Es el único absoluto. Las cintas son mensajes maravillosos, pero fueron el maná para ese tiempo después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita el Señor está enviando maná nuevo, tomado de las mismas cintas. Pero estos hermanos están en contra de un ministerio llamado quíntuple, el cual lo manifiesta la Sagrada Escritura. Amén. Es tremendo esto, hermano, porque cuando esto se da es porque Dios ya prácticamente puso fin a ese ministerio. Porque el Espíritu de Dios lo dejaron o lo contristaron y Él ya no está ahí. El profeta decía, cuando una entidad o cuando una iglesia llega a la denominación, cuando se denomina, deja el amor que es el Señor Jesucristo. Se separa del Señor. Amén. El hermano Branham, cuando presentó a José, cuando era niño, él dijo que le gustaría que él fuera un ministro de Dios, que predicara la palabra. ¿A cuál padre no le gusta eso? Fue un deseo de él, un deseo carnal. Pero el hermano Branham no pone ni quita ministros, ni pone profetas. Él no hacía eso. Él solamente oraba al Señor por una guianza, por una dirección. Y él lo que quiso fue hacer de sus hijos unos siervos para el Señor. Amén, amén. Pero al igual que usted y yo, él es un mortal. Era un mortal. Solo Dios que se manifestó en ese ministerio que él tuvo. Pero eso no lo hace Dios. Por eso en Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. ¿Sabe usted qué es esto? Es el mismo Espíritu Santo manifestándose sobre esos hombres, haciendo las obras iguales. Y dice que llegarán a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Por eso es que tenemos que estar fuertes, hermano. Recoger la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, vivirla, dar testimonio de ella. Amén. Señor. Porque entre el pueblo del Señor, en este mensaje ha crecido y se ha propagado una doctrina que reclama ser una nueva revelación. Por eso es que me pareció conveniente que hablemos o tengamos algunas cintas con relación a lo que el profeta dijo respecto al tema. ¿Ve? Para poder mostrarles que es una doctrina satánica. Porque lo que el diablo diga puede ser para ellos tomarlo como una nueva revelación. Usted les dice algo y dicen que es que usted no tiene revelación. Pero el hermano Branham en 1961 ya había hablado de este tema que iba a ocurrir. Y él describe esa nueva revelación como el dogma serpiente, basado en una visión que tuvo donde él hiere de muerte a la serpiente.
pero ésta se fuga allí entre el agua. Y vemos que la serpiente es esa doctrina errónea, y el agua son los pueblos, los ministerios. Y allí es donde el Señor le mostró lo que iba a ocurrir en el mensaje y que se propagaría ese dogma serpiente por todas partes entre los hermanos del mensaje. Amén. Pero mire bien, hermano, entre aquellos que buscan figurar o destacarse, porque eso es lo que le gusta a Satanás. Pero hay muchos hermanos que se enaltecen y enaltecen al pastor. Hablan mucho de su pastor, otros hablan mucho del hermano Branham y el hermano Branham y el hermano Branham. Y en todas sus predicaciones no mencionan a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué está pasando? Hermano, hay que estar en el Señor. Amén, amén. Porque están vendados por ese dogma serpiente. Amén. El hermano Branham predicó el 11 de junio del 61 en Jeffersonville un mensaje llamado el dogma serpiente, donde dice: ahora tengo que comunicarles algo que desgarra mi corazón por lo que les voy a decir. Me veo forzado a decirlo, siendo que esto está grabado y se oirá alrededor del mundo. Yo he dejado el ministerio por una cosa que me ha obligado a dejarlo, y es por algo que ha comenzado. Y es por esa razón que me veo obligado a hacerlo. Quizá muchos de ustedes lo hayan oído. Por eso he cerrado mi oficina y me he retirado del campo evangelístico. No sé a dónde me lleva el Señor. De eso yo no tengo control, o de lo que Él tenga para mí. No sé lo que Él quiere que yo haga. No sé qué me va a hacer. Pero pienso en el fin de mi camino, a dónde tendré que llegar. Y a través de lo largo de mi camino he cometido muchos errores, de los cuales me siento tan arrepentido desde lo más profundo de mi ser. A veces la condición humana y débil de una persona lo lleva a hacer y a decir cosas. Y a veces actuar de una forma que uno ni quisiera hacerlo. Pero siendo la debilidad humana tal, siempre suceden estas cosas. Si ha habido algo que he sentido en mi corazón hacer, es poder oír esas palabras de nuestro Señor Jesucristo al final del camino, que diga: bien hecho, buen siervo. Amén. Si ha habido una cosa que siempre he deseado ser y lo he anhelado en mi corazón, ha sido ser un siervo fiel a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Quiero, dice el hermano, que mi testimonio esté limpio, bien trazado, que aún con todos mis errores le he amado con todo mi corazón y he tratado de serle fiel. Por esa razón es que me veo obligado a decirles que dejo el ministerio. Esto lo dijo el hermano Branham en 1961. Y esto es por lo que se ha levantado algo entre los hermanos que me obliga a hacerlo. Y es que he sido sacado de mi posición como ministro y he sido llamado Jesucristo. Esto me señala como un anticristo. Yo prefiero aparecer ante el Señor Jesucristo mejor como un desertor y no como un anticristo. Que yo le quite el puesto a Él, eso no lo haría. Yo oí esto hace años atrás y creí que era una broma. Luego, en un viaje de cacería, me encontré a unos hermanos y me hicieron la pregunta diciendo: hermano Branham, ¿no es usted el Mesías ungido, el Cristo? Les eché el brazo a ambos y les dije: hermanos, tanto que yo he tratado de ser fiel siervo de Cristo, me hiere que ustedes piensen esas cosas de mí. Y si alguna vez esto fue dicho de mí, yo abandonaré el ministerio con una conciencia limpia ante el Señor. Y ustedes que hacen semejante cosa serán responsables por cada alma que
que pudo haberse salvado mientras yo esté retirado del ministerio. Luego pensé que ese rumor había terminado, pero no había sido así. Después volví a oír en Canadá a un hermano que me mostró una tarjetica que decía: William Marion Branham es nuestro Señor, y bautizaban en el nombre de William Marion Branham. Esto fue hecho por mis enemigos. Creía que era una broma, pero un hermano muy apreciado vino a confesarme sus pecados y a confesar su fe en mí como el Mesías ungido. Y en mi hogar tengo cartas y he recibido llamadas desde Chicago preguntándome si yo creo en ese dogma. Hermanos, esto es una terrible y vergonzosa e impía mentira del diablo. Yo soy su hermano. Esto obligaría a cualquier siervo de Dios a abandonar el ministerio. Esto haría que cualquiera que ame a Cristo huya de esto. Oré al Señor cuando por primera vez me enteré de esto, y me refirió la Escritura cuando Juan el Bautista salió al campo a predicar, por cuanto los judíos no habían tenido profeta por tantos años. Todos estaban maravillados en sus corazones, pensando si quizá Juan fuera el Mesías, y le preguntaron si él era el Mesías, y él le respondió claramente que no lo era. Esto lo puede ver usted en Lucas 3, 15, 17. Allí dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bauticé en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces dice el profeta: me calmé un poco, pero cuando he llegado a esto, pienso que tengo que hacer algo. Si este fue mi último mensaje aquí, una cosa les digo: que las visiones, las visitaciones son ciertas. Yo muchas veces he tolerado que la gente me llame profeta, porque eso es uno que predica la palabra de Dios, eso lo puedo soportar. Pero cuando llegamos a esto de llamarme el Cristo ungido, ya es demasiado, eso no lo puedo soportar. Entonces el hermano Branham declara esto como una trampa del diablo. Y él pide allí llorando, pide que lo dejen solo. Eso le ocasionó a él un problema de nervios, de ansiedad. Estuvo en estado de depresión durante mucho tiempo, pensando que 31 años de ministerio se habían reducido a nada. Y llegó a pensar hasta en el suicidio. Y en esos apartes, el hermano Branham cierra diciendo: eso es falso. Así dice el Señor. Es malo, no tengan nada que ver con esto. Yo soy su hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora quiero decirles esto, dice el hermano Branham. No quiero oír este rumor nuevamente. No quiero que esto se nombre entre ustedes. Solamente ore y manténgase alejado de esto. Recuerden que dejo el ministerio porque me veo obligado a hacerlo. Quiero hacer una comparación entre el profeta mensajero de la Odisea y Juan, el profeta mensajero que anunció la primera venida de Jesús. Amén. La gente en su tiempo confundió a Juan con el Mesías. Pero en Juan 1, 19, 20 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. El profeta mensajero de los días tendrá tal grado, hermano, de poder ante el Señor Jesucristo,
que habrá muchos que le van a confundir. Porque habrá un espíritu en el mundo, en el tiempo del fin, que engañará a muchos. Y hará que crean eso que dice Mateo 24:24. Amén. Pero ustedes no van a creer esa mentira. Él no es Jesucristo. Amén. Mateo 24:26 dice, así que os dijeren, que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Pero no van a creer eso, Él no es Jesucristo. Él no es el Hijo de Dios. Él es uno de los nuestros, es un hermano, un mensajero, un siervo de Dios. Amén. Él no merece ningún honor mayor que el que recibió Juan cuando fue la voz que clamó en el desierto. Amén, amén. Y él dijo, yo no soy, pero viene después de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, cuando nosotros miramos que estos hermanos han confundido, han seguido con este dogma serpiente, entonces debemos tener en cuenta que el mismo mensajero renunció a su ministerio porque lo llamaron Jesucristo, el Mesías. Entonces vemos esa mentira de Satanás. Eso no es más que el dogma serpiente, el cual el Señor Jesucristo se lo reveló al hermano Branham. Amén, amén. En este tiempo tenemos un grupo que incubó un huevo del dogma serpiente y lo han sacado a la luz. Y ya le están dando cumplimiento a Mateo 24:24. ¿Ven? Amén, amén. Y muchos con ese cuento de una nueva revelación hablan de 3 raptos. Y dicen cosas que son antipalabras, diciendo que la novia será encarnada en el 3er rapto. Y cosas que nunca dijo el profeta, ni están en la escritura. Pero como ellos dicen que tienen revelación, entonces todos callan. En nuestro caso, hermano, debemos orar mucho para que el Señor Jesucristo Sí, Señor. nos aleje de ese espíritu de falsedad. Amén, amén. Un espíritu de falsedad llamado revelación. ¿Ve? El profeta en el mensaje la serpiente herida es el mismo dogma serpiente. Allí él habla de esto. ¿Ve? Cuando nosotros miramos que aparece toda esta cosa, debemos tener claro que el profeta lo dice textualmente, hermano Branham dice, Dios nunca puso su nombre en mí, como tampoco lo pondrá sobre alguna iglesia, ni bautista, ni metodista, católica, ni ninguna de esas, ni el tabernáculo X o Y. Él lo puso en Jesucristo, en Emmanuel, el ungido. Amén, amén. Y es la palabra interpretada, hermano. Amén, amén. Porque Él es la palabra. Amén. ¿Ve? Es la manifestación del nombre de Dios, del Dios viviente. Amén, amén. Por eso es que tenemos que estar firmes en el fundamento de la palabra. Amén. Cuando nosotros nos afirmamos en Jesucristo solamente, entonces estamos aferrándonos a la roca, a la revelación. Aleluya, amén. No a una nueva revelación, porque no hay. Estamos aferrándonos es a la revelación de la palabra del Señor. Amén, así es. ¿Ve? Él dice, yo escogeré lugar para poner mi nombre, y el nombre fue Jesús, y Jesús es la palabra, según lo dice Juan 1:1.
Ese es el lugar de adoración en Cristo, la palabra. La novia hará obras del Espíritu Santo. Y no será Jesucristo encarnado. No me digan, hermanos, que hasta reencarnación le agregaron a esa revelación satánica. Una cosa es hacer las obras que Él hizo por la llenura del Espíritu Santo que está en nosotros, y otra que sea encarnado. Pues Dios es espíritu, no carne. Amén, amén. No, que se encarnó en el hermano Branham, diablo mentiroso. Él utiliza un vaso para hacer las obras mediante su poder. Pero el vaso no es Dios. El vaso es un instrumento que Él utiliza. Amén, amén. El vaso nunca es Dios. María fue un vaso. Amén. Que Dios utilizó, un instrumento que Dios utilizó Amén. para hacerse carne y venir al mundo. Amén. ¿Ve? Amén, amén. Eso no la hace a María Dios, ni la hace más que Jesucristo. El hermano Branham fue un instrumento utilizado por Dios para manifestarse y traer un mensaje para esta edad. Pero eso no lo hace Jesucristo. Tenga usted mucho cuidado con eso, porque usted con esas interpretaciones diabólicas está haciendo de un mensajero y de su mensaje un anticristo. Amén. Así que hoy el pueblo de Dios, que se dice llamar pueblo de Dios, está rechazando a Dios. ¿Ve? Como lo hizo el pueblo de Israel cuando pidió al profeta Samuel que le diera un rey. Hoy los hermanos del mensaje de la hora desconocieron que el Espíritu Santo es el que guía a la novia. Amén, aleluya. Y entonces nombraron un nuevo profeta para poder asegurarse que ese es el regreso del profeta, el hermano Branham. ¿Ve usted, hermano? Eso indica que todos los hermanos que han creído esto, entraron en el dogma serpiente. Amén, amén. Y los que conocemos de ese dogma, un dogma que ha tomado a muchos que no eran cristianos, pero sí eran religiosos y adoradores, no de Dios, sino de imágenes y hombres. ¿Ve? Amén. Entonces ese espíritu tomó a esa gente y empezó a cabalgar por esas edades de la iglesia para tomar un pueblo y llevarlo al abismo. Hoy día usted ve, hermano, que le dicen a usted que si usted no tiene en el tabernáculo la foto del hermano Branham y el cuadro de Softman, entonces usted no es del mensaje verdadero. ¿Hasta dónde llegaron? Se volvieron idólatras. Pero usted, precioso hermano, no se deje confundir por ese dogma serpiente. Es un dogma que solo pretende hacer que endiosen a un hombre y continúan con ese espíritu de idolatría, el cual Dios no perdonará nunca. Amén, amén. Tenga cuidado con ese tipo de prédicas llenas de teología, que pretenden abarcar el poco conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Recuerdo, hermanos, eso es un espíritu nicolaíta. Y sabemos que el mensaje fue dividido por ese dogma serpiente. Y hoy existen iglesias inmensas que predican ese dogma. Amén. Pero hermanos, quienes conocemos la Sagrada Escritura, no aceptamos ese dogma.
Vivimos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a No Dios. de ningún hombre. Amén. Hay espíritu de confusión en muchos hermanos. Amén. Los han sustentado a través del tiempo. ¿Ven? Y no podemos confundir el espíritu de Elías con el hermano Branham. Una cosa es el hombre y otra cosa es el espíritu. Sin embargo, estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Pero recuerden que en nuestra vida puede entrar cualquier tipo de espíritu. Amén. Solo cuando es reprendido, vuelve el Espíritu Santo a nuestra vida. Amén, aleluya. Y ese espíritu que vive confundiendo en la iglesia con ideas teológicas, debemos desecharlo. Amén, amén. Si nuestro Señor Jesucristo utilizó a los apóstoles y ellos obedecieron a Él y Él se manifestó en ellos, eso no lo hace o no los hace ser Jesucristo. ¿Eh? Amén. Él se manifestó en ellos, pero ellos no son Jesucristo. ¿Ve? Por eso el hermano Branham predicó el mensaje de Pablo. ¿Ve? Y no era Jesucristo, a pesar de que en el ministerio de Pablo hubo muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Pero él dice claro allí, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Amén, amén. ¿Te ha leído? Allí dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Eso es maravilloso. ¿Ve? Luego eso no lo hizo a Pablo, no lo convirtió en ser Jesucristo. Por eso hoy me atrevo a condenar esa generación de víboras, que solo les interesa que sus sectas crezcan para recaudar más dinero de diezmos y ofrendas. Y no son capaces de dar el conocimiento verdadero sin llevar a los creyentes a la idolatría con el cuento de una nueva revelación que no es más que la revelación de Satanás. Hermanos, no rechacen al Rey de Reyes colocando un nombre en su lugar. Acepten al Dios vivo en sus vidas. Llenen sus vidas con el poder del Espíritu Santo. Y si se sienten llenos, busquen una rellenura, pero no se salgan de la sagrada palabra del Señor. Amén. Dios nos ayude. Los folletos son mensajes predicados por el hermano Branham, pero no son la última palabra. Y como lo dijo el profeta, yo me he equivocado muchas veces. Así que era un humano con muchos errores como usted y yo. Y en muchos mensajes hay errores que uno debe discernir, Amén, amén. porque todos nos equivocamos. Amén, así es. Así como lo decía nuestro hermano Branham, en lo único que no me equivoco es en lo que les digo con un así dice el Señor. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Entonces, hermano, no podemos separar a Jesucristo de la palabra, Amén. porque Él es la palabra. Amén, amén. Sí, Señor. Y la palabra y Él son uno solo. Y en el mensaje Fe Perfecta, en la página 33, el hermano William Branham dice, sabemos que los demonios se nos sujetan en su nombre, el más dulce pronunciado por mortales. Ese nombre sana enfermos, levanta muertos, limpia al leproso y echa fuera demonios, engendra cristianos. No hay otro nombre debajo del cielo. Yo vivo en ese nombre, en Él soy bautizado. Le creo, le adoro en ese nombre. Amén, amén. Oh hermano, permita que yo llegue a ser parte de ese nombre. Amén, gloria a Dios. Que yo pueda esconder y ser sellado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Ve? Porque Él es el Mesías ungido. Amén, aleluya. Hermano Branham dice, si yo pudiera salir del lodazal de la incredulidad Amén. para reflejar la belleza de Jesucristo. Oh hermano, Amén. tremendo esto.
En ningún momento él se creyó el Cristo ni lo aceptó. Ahora él dice aquí, del nuevo nombre dice que el nombre de Dios será el nombre de la novia, que allí estará el nombre de él y el de cada creyente. Porque los creyentes forman parte de la novia. En las edades de la iglesia, en la página 353, dice: y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Él fue Dios con nosotros, o más bien Emmanuel. Pero ese no fue el nombre que le dieron. Y llamará su nombre Jesús. Lucas 1:31, Jesús dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Juan 5:43 dice: por eso el nombre de Dios es Jesús, porque en ese nombre vino Él. Él es el Señor Jesucristo. Y cuando una mujer se casaba anteriormente, recibía el apellido del esposo. Así será cuando él tome a la novia por esposa. Él le dará su nombre a ella. Bendito sea el nombre del Señor. Y en las edades, en la página 354, el hermano Branham dice: cuán gloriosas son todas las maravillas, las promesas de Dios. Son cumplidas y todo será terminado. La transformación habrá sido cumplida totalmente. El Cordero y su esposa para siempre estarán fundamentados en todas las perfecciones de Dios. Es imposible que alguien lo pueda describir, pero sí podemos pensar, soñar y leer acerca de esto en la palabra. Amén, amén. Pero aún con todas esas cosas, solemnemente podemos conocer la parte infinita, aquella parte pequeña, hasta que llegue el gran día de la primera resurrección, cuando todo esto se haga realidad. Cuando todo llegue a ser nuevo, entonces Él también tendrá un nombre nuevo. Y ese nombre también será el nombre de la novia. Lo que el nombre es, nadie se atreve a conjeturar. Tendrá que ser una revelación dada por el Espíritu, tan concluyente que nadie se atreverá a negarlo. Pero sin duda, Él dejará esa revelación para el día que Él desee mostrar su nombre. Es suficiente con conocer que ese nombre será aún más maravilloso de lo que nosotros jamás podemos imaginar. Hoy dicen quienes torcieron el mensaje y predican doctrinas falsas, que el nombre nuevo de Dios, el cual recibirá la novia, es el de William Marion Branham. Pero según lo dicho por el mismo hermano Branham, ese es un nombre impronunciable. Hoy todo el mundo conoce el nombre de William Marion Branham, el cual es un nombre porque públicamente se ha dado a conocer y no ha habido necesidad de vencer para obtenerlo. Tanto los incrédulos, los manufacturados, los creyentes saben eso sin que haya sido revelado. ¿Cuál es así llamado nombre nuevo de Dios? Ahora pregunto, ¿es impronunciable el nombre de William Marion Branham? En el libro de preguntas y respuestas, libro 2 en la página 442, libro 2 de preguntas y respuestas, página 442, el hermano Branham dice: ¿quién fue el yo soy? No ha habido en todo el mundo quien haya podido interpretarlo. Nunca se ha levantado una persona que haya podido descifrarlo, ni aun los sabios hebreos lo han podido pronunciar. Aquella zarza ardiente allá en el desierto en aquel día, cuando encontró con Moisés, él fue JBHU, y ellos lo pronunciaban como Jehová. Pero ese no era el nombre, nadie lo sabe. El nombre misterioso de Dios aún en el Antiguo Testamento estaba oculto.
Solamente se conocían los títulos redentivos que acompañaban ese nombre, como por ejemplo JBHU o Nisit, que ellos traducen como Jehová mi bandera. JBHU o Chamma, que traduce Jehová allí. Cuando fue preguntado su nombre, nunca lo declaró. En Génesis 32:29 dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. En Jueces 13, 17, 18, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Entonces, ¿cómo van a sustentar esos del nuevo nombre diciendo que William Marion Branham es, si no hay escritura para sustentarlo? Yo solo les invito, hermano, a que oremos por esas personas. Amén. Para que Dios tenga misericordia de ellos. Amén, amén. Porque, hermano, usted sabe que el pecado siempre abre la puerta al juicio. ¿Ve? Hay una cita ahí en Números 21 del 4 al 6. Para ir resumiendo. Allí, hermanos, puede leerlo. El pueblo murmuró contra Dios y Moisés, perdiendo la fe en medio del proceso. Como resultado vinieron serpientes ardientes y muchos murieron. Muchas veces en medio de pruebas, críticas y muchas cosas, la gente empieza a alejarse de Dios, a cuestionar a Dios, a decirle dónde está, por qué esto, por qué aquello. Y eso es abrirle la puerta a Satanás. Por eso les digo, hermano, oremos por estos hermanos. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué esa división? ¿Pero por qué esto? No pregunte ese por qué. Diga, Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Amén, amén. No deje que esa serpiente muerda nuestro cuerpo, como pasó allí. Por la incredulidad, el pueblo entró en pecado y entró en murmuración. Y la serpiente entró sin permiso y dejó su veneno. ¿Ven? Amén. Y el pueblo tiene que reconocer su error y tiene que pedir perdón al Señor para que Dios no los destruya y les dé una salida. Por eso es que les pido, hermanos, que oremos por estos hermanos. Porque las iglesias llegan a un punto de separación, muchos por avaricia, muchos porque quieren figura, otros porque quieren dinero. Porque infortunadamente la palabra del Señor fue tomada para negocio. Pero nosotros solo tenemos que entrar en la palabra. Amén. No condenando a nadie, sino buscar cómo sanar nuestras heridas, mirando al Señor con fe. No mirando al profeta como tal, sino mirando al Dios de la gloria, que tuvo compasión de nosotros y nos mandó un mensaje para esta edad a través de un mensajero. Usted sabe, hermano, la serpiente aún se arrastra, pero ya fue herida. Y su cabeza va a ser aplastada por el que reina para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo el vencedor. Amén. Ese día llegará, hermano. Solo tenemos que estar orándole al Señor por misericordia para cada uno de nosotros. Amén, amén. Así que, hermanos, pongámonos de pie
Vamos a darle la honra y la gloria al Señor Sí, Señor. y las gracias por este Gracias, mensaje. oh Dios. Padre, te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Sí, poderoso Suplicamos, Rey. Dios de la gloria, bendigas a tu pueblo en esta semana. Aleluya, amén. Que seas tú, Señor, tomando cada actividad de cada persona, bendiciéndole en sus quehaceres cotidianos y ayudándonos, Señor, a ser fortalecidos en la fe de tu Espíritu. Amén. Ayúdanos, Señor, para siempre andar de tu mano. No dejes, Señor, que nos apartemos de ti. Concede, Señor, que la fuerza espiritual sea cada día más grande en nosotros. Amén. Pedimos, Señor, que tu santa bendición nos acompañe y seas tú nuestro guía. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si este mensaje es de su agrado, le invitamos que lo comparta a través de las redes sociales o a través de cualquier otro medio. Somos el Tabernáculo, voz de aclamación, con personería jurídica 0270 del Ministerio del Interior, Colombia. Dios nos bendiga. Amén. Amén.